ver, continuando. Ay. Bueno, continuando, disculpen el doble rol, me fallaron los moderadores. La tercera presentación es del doctor Herminio Hernández Díaz, errores diagnósticos en pediatría. Muy buenas tardes. En primer término, muchas gracias a la Academia por la cordial invitación. Yo voy a hacer una presentación eminentemente clínica, ¿no? Y voy a hablar de algo que nos sucede a los clínicos, el equivocarnos, ¿no? Parece que efectivamente... no, acá es. Cuando hacemos un diagnóstico, esto tiene un proceso. Voy a bajar mejor, para tomar un poquito de distancia. Esto es un proceso que incluye, pues, el tomar los datos, ¿no? Mirar los antecedentes, examinar al paciente y ver qué cosa tiene de positivo, e incluso muchas veces la parte negativa es importante. Y algo que no podemos dejar de mencionar es que cuando hacemos una consulta o tenemos una consulta, el paciente muchas veces tiene exámenes auxiliares previos, ¿no? Este proceso tiene por finalidad, pues, llegar a un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo podemos hacer de acuerdo a lo que más o menos tenemos la costumbre, ¿no? Es decir, por problemas, ¿no? Por síndromes o por enfermedades. Yo simpatizo más de frente en ir a enfermedades. Y siempre les recuerdo a los estudiantes que si yo lo hago por problemas o por síndromes, debo poner a su lado toda la lista de diagnósticos implicados para el problema o para el síndrome. El doctor Sackett de McMaster en Canadá tiene un excelente libro que es de epidemiología clínica, ¿no? Él tiene un capítulo sobre diagnóstico en uno de sus primeros libros y él dice que existen 4 estrategias, ¿no? Que las voy a citar, ¿no? Una es el reconocimiento de un patrón clínico, ¿no? El emplear un árbol de decisiones o algoritmo, el hacer una anamnesis y un examen físico exhaustivo y la estrategia para hacer el diagnóstico hipotético deductiva, ¿no? Cuando yo estoy frente a un paciente pediátrico, obviamente, podríamos apagar un poquito más las luces para poder evidenciar algunas lesiones. ¿Se puede? Bueno, el patrón clínico consiste en que cuando yo veo, no, creo que es la de ella. Bueno, no importa. No se ve muy bien, pero aquí lo que hay que resaltar es un poco esto que se llama manchas café con leche. Por lo tanto, cuando yo veo a un niño y tiene manchas café con leche, yo digo que ese paciente probablemente tiene neurofibromatosis. Cuando yo veo a un niño que tiene estas lesiones elevadas que no desaparecen a la digitopresión, estoy hablando de una púrpura elevada, que es típico de la púrpura de Scholen-Henoch. Entonces, si yo lo he visto previamente, la siguiente vez que lo veo, voy a hacer el diagnóstico por ese tipo de patrón clínico. El método del algoritmo es un método que consiste en partir de un determinado signo o síntoma y seguir un camino, ¿no? Entonces, sigo un camino, miro si hay vesículas, así, etcétera, depende y llego a determinados diagnósticos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos usado? Yo diría que Sackett dice que, y él probablemente la verdad, que cuando estoy totalmente despistado, utilizo el método del algoritmo, ¿no? Hay un excelente libro que en inglés es Pediatric Making Decision, haciendo decisiones en pediatría, lo recomiendo, pero este tiene una combinación de utilizar un signo, pero agregar todo lo demás, hacer exámenes auxiliares,
pedir más información, etc. Entonces, por ejemplo, acá, tomado del libro de Berman, Stephen Berman, entonces puedo tener más o menos una orientación, sobre todo cuando no sé qué cosa es lo que tiene. Bueno, Sackett dice que cuando estoy totalmente despistado, voy a utilizar el método del algoritmo para llegar al diagnóstico. Típico. El único que hace una historia clínica y completa es el estudiante. El estudiante que por primera vez se le encarga que haga una historia clínica. Y en mi facultad se le entrega una cartilla. Y entonces él se puede demorar 3 o 4 horas tomando información porque todavía no sabe diferenciar cuál es la información fundamental. Entonces Sackett dice que el método para llegar al diagnóstico mediante una historia clínica y un examen físico completo es el método del novato. Y que prácticamente después, obviamente, en la medida que aprende más cosas, más cuadros clínicos, sabe discernir qué cosa preguntar y qué cosa pedir o no pedir. La última estrategia, según Sackett, es la que más utilizamos, ¿no? Que es cuando uno recibe la información, rápidamente da un diagnóstico y rápidamente busca información. Por ejemplo, si yo recibo a un paciente que viene porque tiene cefalea, yo le pregunto, ¿y tiene cefalea todos los días? No, algunas veces. ¿Y quién más tiene cefalea en la familia? ¿El papá o la mamá o los otros hermanos? Sí, la mamá. Perfecto, entonces me acerco mucho al diagnóstico de migraña en niños. ¿Qué pasa entonces cuando nos equivocamos? ¿No? Ocurre un error. ¿Cuándo cometemos error? Cuando la toma de la anamnesis es inadecuada. Muchas veces en los tiempos actuales decimos que no tenemos tiempo y por lo tanto tomamos una información muy fugaz. Cuando realizamos un examen físico incompleto o inadecuado. Cuando no advertimos que no hay una concordancia entre los datos de la anamnesis y el examen físico, ¿no? Entonces, algo falla. O tomé mal la historia o hice mal el examen físico. Y cuando no interpretamos correctamente o soslayamos los resultados que trae el paciente previo a la consulta con nosotros. Entonces, este error, ¿qué va a llevar? A un plan de trabajo que probablemente no sea muy útil. O a una indicación terapéutica que quizás no sea útil o no sea la correcta. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos de la vida real. Empezaré por un ejemplo que es correspondiente a mi persona. En el consultorio recibí a una niña de 8 años, quien venía porque tenía una historia de moco nasal amarillento desde hacía 2 meses atrás. Y a su vez la mamá refirió que tenía un poco de mal aliento. Bueno, no tenía fiebre, sus funciones biológicas estaban normales y en su examen físico solo encontré que tenía una rinorrea amarillenta. El resto del examen era no contributorio. Bien, dije, esta paciente tiene una sinusitis crónica. ¿Qué necesita? Una radiografía de senos paranasales. Bueno, mientras viene la radiografía, de una vez vamos a tratarlo, como esto ocurrió hace mucho tiempo, lincomicina, por 3 semanas. Bueno, la cité en una semana, no había habido ningún cambio, la volví a citar en la semana siguiente hasta que trae las radiografías de senos paranasales y gran sorpresa para mí, los senos paranasales eran normales. Es decir, no tenía un engrosamiento los senos paranasales de lo que es la sinusitis crónica. Pero gran sorpresa, la radióloga informaba que la fosa nasal izquierda estaba obstruida por un cuerpo extraño. Uy, ¿qué pasó? Vuelvo a historiar, la epístasis y la rinorrea era por una sola fosa nasal, la fosa nasal izquierda. Mi interrogatorio no fue el adecuado, obviamente, ¿no? Mi examen tampoco lo fue, ¿no? Entonces vuelvo a preguntar, era una niña de 8 años, y le digo, ¿en algún momento te has introducido algo en tu nariz? Sí, me dice, hace 1 año me introduje un pedazo de borrador. Vaya a otorrino y le sacan el pedazo de borrador, ¿no? Entonces no tenía ninguna sinusitis crónica,
lo que tenía era un cuerpo extraño en la fosa nasal. ¿Dónde está el error? Historia inadecuada. En el antecedente del reinterrogatorio, ella, ahí recién, cuando volví a preguntar, refirió que se había introducido un pedazo de borrador, ¿no? ¿Qué pasó? Evaluación inadecuada de la anamnesis. Examen físico inadecuado. La rinorrea era por una sola fosa nasal, la comprometida, el lado izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Lo que había pasado era que yo estaba leyendo mucho sobre sinusitis, ¿no? Todas las semanas previas había leído N artículos sobre sinusitis. Y entonces, cuando yo tenía un paciente frente y que venía por rinorrea, mi primer diagnóstico era sinusitis. Eso se conoce como el atrapamiento por la expectativa de un diagnóstico. Siguiente caso, niño de 3 años que tiene un tiempo de enfermedad de 5 días, con dolor en rodillas e impotencia funcional. Había tenido un poco de fiebre, ¿no? Y el dolor se había acentuado en los días previos al ingreso. Sus funciones biológicas, el apetito un poco disminuido, el sueño estaba alterado por el dolor, y como antecedente, la madre refirió que un año antes había presentado también dolor en ambas rodillas por un mes, y que se dio con frotaciones. No había muchos hallazgos en la parte general, lucía en regular estado general, era eutrófica, estaba un poco quejumbrosa. Los mayores hallazgos estaban en la parte articular, leve aumento del volumen de la rodilla izquierda, con dolor a la movilidad pasiva y activa. No había signos de flogosis, no había signos de la tecla, y la rodilla derecha era dolorosa solo a la movilización, sin hallazgos, ¿no? Había algunas linfadenopatías cervicales, y el resto, aparentemente, quien hizo la historia no encontró ningún otro hallazgo, ¿no? Bueno, el diagnóstico inicial: monoartritis de rodilla izquierda, descartar séptica, descartar reactiva, hemograma, hemocultivo, estudio líquido articular, interconsulta a traumatología. Pasa al piso, en el piso, un examen completo. ¿Qué es lo que revela? Que tiene claramente hepatomegalia y esplenomegalia, ¿no? Se reevalúa la historia, tiene el antecedente articular un año antes, también tiene historia actual de artralgias y tiene ahora visceromegalia. ¿Qué se plantea? Compromiso articular con hepatomegalia, esplenomegalia y antecedente de un cuadro articular previo, brucelosis, ¿no? Y entonces se hace todas las pruebas, serología e incluso después un estudio en el medio Ruiz Castañeda, y se corrobora que tiene Brucella melitensis. ¿Dónde está el error? Obviamente incompetencia en el examen físico, porque tenía una hepatoesplenomegalia muy evidente, ¿no? Evaluación inadecuada del antecedente del compromiso articular un año antes, ¿no? Desconocimiento que la brucelosis frecuentemente se acompaña de artralgias o artritis, así como de visceromegalia. Siguiente caso. Este es un caso que es transferido a nuestro hospital desde el hospital de Huamanga por un cuadro de parálisis flácida de miembros inferiores, entonces, y que entra en dificultad respiratoria, y por eso lo derivan a Lima. Y así llega a nuestro hospital, principalmente porque se pensaba que podía tener una neumonía aguda en relación con su cuadro clínico. Y esto tenía un tiempo de enfermedad de 17 días, ¿no? Entonces llega al hospital, se hace el diagnóstico de Guillain-Barré, que correspondía perfectamente, ¿no? Se pide algunos exámenes auxiliares, ¿no? Gases arteriales, la radiografía de tórax que muestra una telectasia basal izquierda, una punción lumbar con un líquido cristal de roca con 600 leucocitos, a predominio muy evidente de linfomononucleares, proteínas en 104, glucosa en 58, gramnogérmenes. Sin embargo, el servicio que lo estaba atendiendo considera que por la cantidad de células se trata de una meningitis bacteriana y empieza ceftriaxona.
se reevalúa. El cuadro clínico no corresponde por el tiempo de enfermedad meningitis bacteriana, ¿no? ¿Cómo así un líquido cristal de roca puede tener 600 células? Obviamente un problema de laboratorio. Cuando uno ve un líquido cristal de roca, tiene un número de células normal, que eso es lo probablemente que debía haber tenido esta paciente en el reporte. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo es la disociación albuminocitológica, con una buena cantidad de proteínas, pero con muy poquísimas células, ¿no? Pero el laboratorio, por alguna razón, informó en este líquido cristal de roca una cantidad de células inusual, lo cual obviamente era inconsistente, ¿no? Obviamente su tratamiento fue con inmunoglobulinas por el síndrome de Guillain-Barré. Este es otro caso interesante, un bebito de Trujillo que llega a Lima porque empezando a caminar, ¿no? De un año a un mes, la primera semana deja de caminar, ¿no? Y empieza como a quejarse. La mamá, los padres son ingenieros, ¿no? Lo llevaron a las consultas, un traumatólogo, le pidió radiografía, les dio una serie de tratamientos como calcio, le pidió un hemograma, ¿no? Le pusieron vitamina D, ¿no? Y el niño no mejora, ¿no? Consultan a un médico pediatra quien le dice que tiene la garganta inflamada, le pide un hemograma, que lo voy a mostrar luego, pero la mamá dice, este niño no está yendo bien. ¿Por qué no está bien? Porque cada día está más decaído, el niño no era así, ahora tiene la barriga elevada y en los últimos días ya no quiere comer. Y su actividad había disminuido notablemente. Llega al hospital, no tiene antecedentes de importancia, llega al hospital, el paciente está febril, está irritable, no permite un buen examen, tiene una irritabilidad un poco llamativa, no tiene adenopatías palpables, pero en el examen lo que llama la atención es que tiene claramente hepatoesplenomegalia. Se mira el hemograma, que aparentemente no había sido evaluado adecuadamente. Si bien es cierto, tiene una cifra de leucocitos normal, pero ojo, solo tiene 10% de neutrófilos. En otras palabras, tiene 1.200 neutrófilos. Y 1.200 neutrófilos es claramente neutropenia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le repite el hemograma, ahora ya tiene 4.200 leucocitos, pero sigue teniendo neutropenia, porque es 30% de 4.200, tiene menos de 1.500 neutrófilos. Entonces, un paciente con neutropenia y con visceromegalia se sospecha en que puede tener un proceso mieloproliferativo, ¿no? Se convence a hematología, le hace prácticamente en el mismo día, le hace un estudio de médula ósea y su diagnóstico es leucemia linfocítica aguda. ¿Dónde está el error? Interpretación inadecuada de un examen auxiliar, que lo acabo de comentar, que tiene claramente neutropenia porque tiene menos de 1.500 neutrófilos. Probable incompetencia en detectar la visceromegalia. La mamá decía que tenía el abdomen distendido. Interpretación inadecuada del compromiso de las funciones biológicas, fundamentalmente la actividad. Nosotros en pediatría, un niño puede dejar un poco de comer, pero si deja de jugar y está decaído, tiene algo serio, algo grave, ¿no? Este me parece que es el último caso, un niño de 9 años que viene con una historia de 2 semanas de dolor costal izquierdo, ¿no? Que incrementa con el ejercicio, 2 días había tenido fiebre, va a la consulta externa y ahí le indican hospitalización, ¿no? Tiene un antecedente muy importante. El abuelo está desde hace 3 meses en tratamiento anti-TB. Él luce en regular estado general, con evidente sobrepeso, y los hallazgos más importantes están en la parte de tórax y pulmones. Tiene una frecuencia respiratoria aumentada, no tiene tirajes, tiene claramente una matidez con murmullo vesicular disminuido y vibraciones vocales disminuidas en la mitad inferior del hemitórax izquierdo. Su diagnóstico inicial fue neumonía
complicada con derrame, ¿no? Se le pidió la radiografía de tórax. Creo que la radiografía de tórax es más interesante que incluso la misma toracocentesis, pero la toracocentesis también lo es. Tiene un líquido citrino porque miren la cantidad de proteínas que tiene en el líquido pleural. Y su radiografía es esta, ¿no? Donde lo que se puede ver es que claramente hay en la base izquierda hay un borramiento, y esta imagen corresponde al hallazgo de la matidez con murmullo vesicular disminuido, es decir, con imagen concordante con derrame pleural, ¿no? Lo cual también se ve en la radiografía lateral. Pero quienes lo reciben dicen, no, este paciente tiene neumonía y por lo tanto va a recibir antibióticos como penicilina, ¿no? Se reevalúa el cuadro clínico en el sector de hospitalización y se considera que su diagnóstico más probable es tuberculosis pleural por el tiempo de enfermedad, 2 semanas, ¿no? Por la ausencia de dificultad respiratoria importante, ¿no?, para esa magnitud de derrame, y obviamente por el antecedente epidemiológico. Se retiran los antibióticos, obviamente se completa el plan diagnóstico, tiene un PPD positivo, tiene una biopsia pleural que es claramente diagnosticada de pleuresía de tipo tuberculosa y obviamente pasa al programa de tuberculosis. ¿Dónde está el error? En el desconocimiento del comportamiento clínico de la tuberculosis pleural, ¿no? El niño que tiene tuberculosis pleural no muestra gran dificultad respiratoria, ¿no? Uno, no dar importancia al antecedente epidemiológico. El abuelo tiene tuberculosis desde hace 3 meses en tratamiento. Por lo tanto, no se emplearon los criterios diagnósticos para tuberculosis en niños, como es el criterio clínico, radiológico, PPD y epidemiológico. ¿Qué es lo que puede pasar cuando uno busca causas para errores diagnósticos? ¿En el examinador, en el paciente o en el examen propiamente dicho? En el examinador, y por ello les he presentado los casos clínicos, ¿no?, que ustedes van a encontrar aquí algunas de las causas. Incompetencia en la toma de la anamnesis, el primer caso, ¿no? Incompetencia en la evaluación del examen físico, en varios de los casos. A tratamiento por la expectativa de un diagnóstico previo. Algunas veces cuando tenemos interés en alguna enfermedad y leemos y leemos, vamos a buscar encontrar esa enfermedad en el primer paciente que tenemos enfrente, ¿no? Desconocimiento del cuadro clínico y la evolución de determinadas patologías, tuberculosis pleural, ¿no? Incompetencia en la evaluación de exámenes auxiliares. Yo siempre he recalcado a los estudiantes, si usted pide un examen auxiliar, busque si va a encontrar lo que está buscando, mire, y si no hay algo pasa, el laboratorio está mal o su diagnóstico está mal, ¿no? De parte del paciente, algunas veces los pacientes no nos dan una información completa, puede ser algunas veces errónea, efectos del síndrome y medicación, memoria y reflexión y juegos de azar para algunos casos. Del examen propiamente dicho, cuando hacemos un examen en circunstancias inadecuadas. Yo soy enemigo cuando en un pasillo veo a un estudiante, a un residente y a veces a un asistente examinar a un paciente y ponerle el estetoscopio en el pasillo, ¿no? Ese no es el lugar. Obviamente se va a equivocar. ¿Qué estrategias podemos tener para prevenir o minimizar la discrepancia? En otras palabras, para no tener errores. Adecuar el medio ambiente diagnóstico a la tarea diagnóstica. Vaya al tópico y ahí examínelo correctamente, ¿no? Procurar la corroboración de hallazgos claves. También yo les digo muchas veces a los residentes, si usted cree que hay un hallazgo que usted no está seguro, pídale al residente de año superior o pídale al asistente que lo vuelva a examinar y pregúntele, ¿hay algún hallazgo acá? ¿Hay tal hallazgo o no? ¿No? Corrobore los hallazgos importantes con registros previos o testigos. Confirme los hallazgos clínicos claves con pruebas diagnósticas apropiadas, ¿no? Solicite a sus colegas que examinen a ciegas a un paciente. Es mejor, dígale, quiero saber, examínelo, quiero saber si usted encuentra. ¿Qué encuentra? ¿No? Registrar tanto la evidencia como la inferencia, estableciendo una clara distinción entre ambas.
La evidencia viene a ser la información y la inferencia es lo que yo estoy pensando en eso, ¿no? Por ejemplo, viene la mamá y les dice que tiene una harina con sangre, pónganlo entre comillas, y ustedes ponen entre paréntesis hematuria. Si ustedes dudan, con una interrogante, ¿no? Utilizar técnicas auxiliares apropiadas, interpretación independiente de su evaluación de los datos de las pruebas diagnósticas. Y algo también importante, las ciencias sociales, como las biológicas, deben ser aplicadas a la medicina. Feinstein dice algo importantísimo que tiene que ver con la idea que quiero transmitir con esta charla. Para avanzar en el arte y la ciencia del examen físico, el principal equipo que necesita un médico es mejorar uno mismo. Bueno, y estas fotos tienen que ver con San Pedro de Lloc, donde hice parte de mi secundaria, y con Chepén, que está a 1 hora y cuarto, donde hice yo toda mi primaria. Muchas gracias.